Hola a todos. Yo soy Lucía y antes de empezar con la presentación me gustaría expresar el deseo de que tanto vosotros que me estáis escuchando como los vuestros estéis bien en el contexto en el que nos hallamos y que estéis sobrellevando la situación de la mejor forma posible. Además, quisiera manifestar mi agradecimiento al Vicerrectorado de Investigación por el ofrecimiento de participar en esta jornada. Yo también fui hace unos años alumna de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada y también fui, como vosotros ahora, estudiante de último curso. Como tal, y al igual que probablemente muchos de vosotros, yo también me preguntaba qué iba a hacer de mi carrera profesional y cuál sería el trabajo que terminaría por hacerme sentir realizada como farmacéutica. A día de hoy, y viendo ya las cosas desde otra perspectiva y con un poco más de distancia, os puedo decir que todas estas son dudas lógicas de la incertidumbre que se tiene al acabar la carrera y que con paciencia y en algunos casos, después de haber pasado por distintos trabajos que os ayudarán a explorar las distintas salidas profesionales existentes, terminaréis por encontrar vuestro sitio. Así que ánimo. Os comento ahora mi trayectoria profesional para que me conozcáis un poquito mejor. Yo empecé en tercero de carrera como becaria de investigación en el Departamento de Química Farmacéutica de la facultad y con posterioridad me dieron la beca de colaboración. Ambas becas, la de inicio a la investigación y de colaboración, permiten al estudiante acercarse a la investigación cuando todavía están estudiando. Como ese primer acercamiento que tuve a la ciencia me pareció bastante interesante, cuando terminé la carrera consideré que mi futuro profesional podría desarrollarse por esta vía, de forma que solicité la beca de formación del profesorado universitario o FPU y tuve la gran suerte de que me la concedieron. Durante 4 años estuve desarrollando mi doctorado en el Departamento de Química Farmacéutica y además pude realizar varias estancias en laboratorios de Italia y de Zaragoza. Una vez que ya obtuve el título de doctora, me planteé continuar investigando en el extranjero, de manera que mientras conseguía financiación para poder desarrollar o continuar con mi carrera en Inglaterra, concretamente en Oxford, trabajé en oficina de farmacia. No era la primera vez que trabajaba porque ya en los veranos de cuarto y quinto trabajé en distintas oficinas de farmacia para sacarme un dinerillo extra. De manera que conseguí financiación, pude irme a Inglaterra y a los 2 años de estar investigando se me plantea la posibilidad de volver a España con una buena garantía de futuro y no a cualquier precio. En concreto, me di cuenta de que había una buena posibilidad. Las oposiciones de farmacéutico titular, que por cierto no las conocía, y que me permitirían o que me darían acceso a un trabajo de gran responsabilidad en las principales instituciones españolas que regulan los medicamentos, los productos sanitarios, los cosméticos y los biocidas que se comercializan en nuestro país. De hecho, el farmacéutico titular es la cara no visible que vela por garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos que antes he mencionado, no solamente de manera previa a su comercialización, sino cuando se comercializan y a largo plazo tras haber llegado a los pacientes y consumidores. Elaboramos y hacemos cumplir la normativa que se les exige a los productos anteriores para garantizar los requisitos que ya os he mencionado. Yo aprobé la oposición en 2019 porque antes estuve haciendo todo lo que os he comentado y además se me ha olvidado deciros que también fui profesora en un centro privado de formación profesional, impartiendo clase en el ciclo formativo de farmacia y también de laboratorio y diagnóstico clínico. Bueno, pues como os digo, aprobé la oposición en 2019 y tomé posesión como funcionaria de carrera, como jefa de sección de inspección farmacéutica en el área de sanidad de la subdelegación del gobierno en la que estoy desarrollando mi actividad.
En esta subdelegación pues tengo la suerte de compartir trabajo con otras dos compañeras que también son inspectoras, Yolanda y Raquel, que por cierto han participado conmigo en la elaboración de esta presentación, y además con 6 técnicos más, entre ayudantes de laboratorio, de inspección y administrativo. Vamos a empezar ya con la presentación propiamente dicha y vamos a ver la primera diapositiva, que está en relación o que pretende dar respuesta a esta pregunta: ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos los farmacéuticos titulares del Estado? Pues bien, como he dicho previamente, somos el cuerpo de funcionarios del Estado que vela por conseguir que los medicamentos, los productos sanitarios, los cosméticos y los biocidas lleguen a los pacientes y a los consumidores con todas las garantías de calidad, seguridad, eficacia, información y precio que se le exigen por ley. Hacemos cumplir a los fabricantes y a los importadores de los mismos la normativa que existe al respecto a nivel nacional e internacional, y además desarrollamos otras actividades de gran calado en el ámbito de los alimentos y del control de drogas. Entendiéndose por droga en este contexto los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas que están sometidas a fiscalización, es decir, aquellas sustancias de las que el país tiene que rendir cuentas anualmente a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes o JIFE, en materia de consumo y cantidad de los mismos que circulan, que se producen, se importan o exportan en nuestro territorio. Como sabéis, el consumo de los mismos es ilegal y está penado, de forma que somos los farmacéuticos titulares los que en las áreas de sanidad de ciertas subdelegaciones del gobierno los analizamos y elaboramos los informes periciales que servirán de base para imponer las sanciones o penas de cárcel oportunas. Es por eso que también colaboramos con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Sin embargo, no es el único cuerpo con el que el farmacéutico titular colabora en su quehacer diario, sino que también lo hace con organismos internacionales como la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la Organización Mundial de la Salud, es decir, con varias instituciones que requieren el manejo fluido de inglés. Como recojo en la diapositiva, el farmacéutico titular del Estado es un cuerpo de la Administración General del Estado, cuya estructura os presentaré en la siguiente diapositiva, que tiene opciones de desarrollar su actividad profesional tanto en la Administración Central como en la Administración Periférica. Puntualizar antes de pasar a la siguiente diapositiva o antes de que veáis la estructura de la Administración General del Estado, que es distinta a la Administración Autonómica, que hace referencia a las consejerías, y a la local, en donde se incluyen los municipios y las provincias. ¿Vale? Ya, bueno, os explico que accedemos a nuestro cuerpo tras superar una oposición a nivel nacional por el Sistema General de Acceso Libre. A nivel de la Administración General del Estado, no sé si lo sabéis, existen básicamente dos tipos de oposiciones: oposiciones de acceso libre o por promoción interna. Las primeras son para opositores que no están formando parte de la administración pública en el momento de las pruebas, y las segundas están destinadas a los funcionarios que quieren seguir escalando grupos o niveles en su cuerpo. A veces en una oposición se pueden reservar del total de las plazas ofertadas algunas para promoción interna, por lo que si dicho número es elevado, os tendréis que plantear la posibilidad de que esto supone una dificultad añadida para obtener plaza. Las oposiciones de farmacéuticos titulares son de acceso libre, no tienen este problema, es decir, no hay plazas reservadas para promoción interna, solo 2 para personas con discapacidad. Además, como veis en la diapositiva, se trata de un concurso de oposición, es decir, que además de contar la nota de los exámenes para la puntuación final, se dan puntos por ciertos méritos que podáis tener, como por ejemplo una segunda carrera en Ciencias de la Salud, el FIR, o haber trabajado en el mismo puesto para el que se oposita, ¿no?, como interinos. En total podéis conseguir hasta 15 puntos
¿de acuerdo? Del total de 75 que, que compone la nota final de la oposición. ¿Esto qué significa? Que el 80% de vuestra nota dependerá exclusivamente de la puntuación que obtengáis en los exámenes, es decir, que os podéis presentar sin haber trabajado antes en este cuerpo y sin tener ningún tipo de experiencia. Además, pertenecemos al subgrupo A1, como veis en la diapositiva. No sé si lo sabéis, pero los funcionarios se dividen en distintos grupos, A, B, C y E, en función de la titulación de acceso que se les exija, la responsabilidad del puesto a desempeñar y también el grado de dificultad de las pruebas a superar. En concreto, el subgrupo A1 lo conforman titulados de grado o antigua licenciatura que se dedicarán a futuras funciones de gestión, control o inspección y que tendrán que superar 4 exámenes, algunos de ellos dobles, ¿no? Como es el caso de los farmacéuticos titulares. Como os comenté previamente, los puestos de trabajo que se nos ofertan son muy variados y pueden estar adscritos a distintos ministerios, lo cual es bueno para promocionar y tener opciones de cambio en caso de que nos apetezca aprender cosas nuevas. A continuación veremos las principales instituciones en las que podemos trabajar. Si os preguntáis dónde trabajaríais como farmacéuticos titulares, tenéis que saber que la mayoría de las plazas salen en Madrid, puesto que es allí donde se encuentran las principales instituciones en la Administración General del Estado en materia de sanidad, que es la que nos ocupa, como por ejemplo el Ministerio de Sanidad, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, el Centro de Investigación y Control de Calidad, el Instituto de Toxicología de la Defensa y un largo etcétera que a continuación os iré presentando. No obstante, como recojo en la diapositiva, también existe posibilidad de trabajar en las capitales de provincia de España donde haya puestos de inspección fronteriza, es decir, donde se realicen transacciones de comercio exterior, concretamente importaciones, exportaciones de medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y biocidas. Muy bien, pues como ya hemos advertido, somos un cuerpo de la Administración General del Estado que desarrolla su actividad tanto en la Administración Central como en la periférica. Como veis en el organigrama, la Administración General del Estado es parte de la Administración Pública de España, junto a la Administración Local y a la Autonómica. Pero, repito, estas oposiciones son para Administración General del Estado, es decir, competimos con otros opositores a nivel nacional para luego desarrollar nuestro trabajo en la Administración Central. Concretamente en Madrid, en la sede de los distintos ministerios o en organismos o instituciones adscritos a los mismos, o bien en la periferia, en las delegaciones y las subdelegaciones del Gobierno. Hablaremos a partir de ahora de los ministerios e instituciones donde los farmacéuticos titulares desarrollamos nuestra actividad. Como podéis ver, los ministerios de adscripción de nuestro cuerpo pueden ser sanidad, consumo, defensa, política territorial y función pública. Empecemos por el Ministerio de Sanidad, ¿de acuerdo? En el Ministerio de Sanidad podemos trabajar tanto en la sede física del mismo, que se encuentra en el Paseo del Prado, en las instituciones que a continuación veremos, como en distintos organismos públicos, organismos autónomos que se encuentran adscritos al mismo. Para facilitaros entender un poco mejor a lo que me refiero, os presento este organigrama. A nivel de la sede del Ministerio de Sanidad podemos trabajar tanto en la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia como en la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Y dentro de ella, concretamente en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Estas dos direcciones generales, repito, se encuentran en la sede del Ministerio de Sanidad. De tal manera que deberíamos de desplazarnos hasta ellas físicamente para desarrollar nuestro trabajo. Sin embargo, también existe posibilidad de que trabajemos en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que se encuentra en otro sitio, en Madrid, pero que es un organismo autónomo que se encuentra también adscrito a la Secretaría General de Sanidad, es decir, al Ministerio. Vale, tanto las dos direcciones generales como la Agencia Española actualmente están teniendo un papel bastante importante en la gestión de la crisis del COVID. Empecemos por las direcciones generales de las que os he hablado en el Ministerio de Sanidad.
os he comentado que se podría trabajar o bien en la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, como en la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Os dejo aquí las funciones que podríais desarrollar en cada una de estas direcciones generales y os comento exclusivamente aquellas que son más relevantes. Por ejemplo, en el caso de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, se realizan estudios prospectivos sobre las necesidades sanitarias de los ciudadanos y en base a ellos se decide incluir o excluir ciertas prestaciones en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud. Además, es en esta Dirección General donde se fija el precio de los medicamentos y los productos sanitarios y en la que se decide si se financian o no con fondos públicos ambos productos, ¿de acuerdo? Entonces, en relación a esta Dirección General de Cartera Común, os incluyo en la diapositiva una noticia muy actual sobre quién ha fijado el precio máximo de venta al público de mascarillas, guantes y soluciones hidroalcohólicas. No sé si habéis escuchado en las noticias y sabéis quién es la Comisión Interministerial del Precio de los Medicamentos. Pues bien, esa Comisión Interministerial se forma por la directora de la Dirección General de la Cartera Común y también por representantes de las comunidades autónomas y de otros ministerios, no solamente el de Sanidad, ¿vale? Os digo también os comento una pincelada sobre la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación y volver otra vez a la idea de que en esta Dirección General se adscribe el Centro de Coordinación de Alerta y Emergencia Sanitaria. No sé si conocéis, me imagino que sí, a Fernando Simón, pero es el director de este centro. ¿Y qué hacen allí? Pues elaboran, detectan, comunican alertas sanitarias, por ejemplo, han sido los que a nivel de España han dado la voz de alerta sobre la existencia del COVID. Elaboran planes para prepararse y responder frente a amenazas de salud pública, como puede ser la pandemia que estamos viviendo actualmente o enfermedades reemergentes y ataques de bioterrorismo. Y además redactan informes sobre situación y evaluación del riesgo de ciertas enfermedades, como aquí abajo podéis ver en las imágenes. Además, os dije previamente que podemos trabajar en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. No sé si habéis escuchado hablar de esta institución previamente, espero que sí, es un organismo público, un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad que redacta la normativa que se debe cumplir a nivel nacional, teniendo en cuenta, por supuesto, normativa internacional, reglamento y directiva elaborado en el seno de la Agencia Europea de Medicamentos, en materia de medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y biocidas. Se incluye también en una red de agencias europeas que recibe el nombre de HMA e iberoamericanas, la red de AMI. Si tenéis interés en estas oposiciones y si tenéis interés también en trabajar en esta institución, participaréis como expertos o asesores en los comités de evaluación de medicamentos por procedimientos comunitarios en la Agencia Europea de Medicamentos, lo cual os obligará a trabajar a la sede de dicha agencia, que sabéis que ha sido otorgada recientemente y se encuentra en Ámsterdam, ¿vale? Como me imagino que no tenéis mucho conocimiento de la agencia, os voy a poner un vídeo para que os familiaricéis un poquito con ella. AEMS, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios nace en marzo de 1999 como organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo. Su objetivo es garantizar a la sociedad la calidad, seguridad, eficacia y correcta información de los medicamentos y productos sanitarios desde las fases iniciales de su investigación hasta su consumo. La agencia desarrolla un amplio abanico de actividades que incluyen, entre otras, la autorización e inspección de los laboratorios farmacéuticos, la autorización de medicamentos y productos sanitarios tras comprobar sus condiciones de calidad, seguridad y eficacia, la autorización de las condiciones de uso de estos medicamentos y productos sanitarios, la autorización de la investigación clínica con medicamentos y productos sanitarios, la vigilancia de las reacciones adversas, la continua evaluación del balance beneficio-riesgo de todos los medicamentos que están en el mercado y las actuaciones contra los medicamentos, productos sanitarios o cosméticos ilegales o falsificados. En apenas unos años,
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se ha situado como organismo científico y técnico de referencia nacional e internacional en su ámbito. Con el respaldo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el horizonte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios es consolidarse como la autoridad sanitaria de referencia en España para ciudadanos y profesionales sanitarios en materia de garantías de calidad, seguridad, eficacia, información y accesibilidad de los medicamentos y productos sanitarios. Bien, pues repasamos en esta diapositiva las principales funciones que lleva a cabo la agencia y que espero que hayáis por lo menos percibido en el vídeo. Como habéis podido escuchar, la agencia evalúa y autoriza medicamentos, no solamente de uso humano, sino también veterinario. Autoriza ensayos clínicos con medicamentos y también investigaciones clínicas con productos sanitarios. Una investigación clínica es como un ensayo clínico, pero en vez de realizarse con medicamentos se lleva a cabo con productos sanitarios, es decir, es lo mismo pero se llama de manera distinta debido al target que tiene, ¿no? Por otra parte, coordina todas las actividades de farmacovigilancia que se llevan a cabo en España por el Sistema Español de Farmacovigilancia. Inspecciona y autoriza laboratorios farmacéuticos y fabricantes de principios activos. Pues ya sabéis que existen varios laboratorios fabricantes de medicamentos en España, ¿no? Pues no sé, un ejemplo puede ser Grifols. Antes de que Grifols pueda desarrollar su actividad, tiene que conseguir una licencia de funcionamiento. Esa licencia de funcionamiento es otorgada por la agencia después de realizar una inspección por su equipo de inspectores, ¿vale? Además, la agencia supervisa el suministro y el abastecimiento de los medicamentos, vela porque no haya desabastecimiento en ningún caso. Aunque a ciertos momentos esto es totalmente inevitable. No sé si habéis escuchado este verano pues, los problemas que hubo con ciertos medicamentos. Bien, además inspeccionan y controlan los fabricantes de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Ya he dicho anteriormente que estas sustancias tienen que estar sometidas a una fiscalización internacional y que era necesario comunicar anualmente a la JIFE la cantidad de ellas que teníamos en territorio nacional, por lo que saber qué cantidad se fabrica y qué cantidad sale del país es importante. Además, ayuda o participa en la lucha contra los medicamentos, los productos sanitarios y los cosméticos ilegales y falsificados. Certifica, controla y vigila los productos sanitarios por el organismo notificado 0318, que, bueno, si tenéis interés, es un organismo muy interesante de carácter técnico que evalúa los productos sanitarios desde un punto de vista técnico y también su proceso de producción antes de otorgar la autorización, es decir, antes de que se puedan poner en el mercado. Llevan a cabo funciones de cosmetovigilancia, en realidad la coordinan y elaboran toda la normativa que facilita el cumplimiento de estas funciones anteriores. ¿Cómo se llevan a cabo estas funciones? Pues por personal que está distribuido en 4 departamentos diferentes: el Departamento de Inspección y Control de Medicamentos, el Departamento de Medicamentos de Uso Humano, el de Productos Sanitarios y el de Medicamentos Veterinarios. Estos departamentos, en concreto el Departamento de Medicamentos de Uso Humano, de Productos Sanitarios y también el organismo notificado, están teniendo un papel bastante relevante en la gestión del COVID. Y ejemplo de ello son las distintas acciones que se están llevando a cabo desde la agencia para intentar mitigar esta crisis, como por ejemplo las medidas que se han tomado para aumentar la biodisponibilidad de gel y soluciones hidroalcohólicas, para controlar la fabricación de mascarillas quirúrgicas y batas, para asegurar el buen uso de los medicamentos relacionados con el COVID o para autorizar investigaciones clínicas llevadas a cabo con respiradores que tantas faltas nos estaban haciendo, ¿vale? Además, han autorizado varios ensayos clínicos con distintos medicamentos para intentar paliar esta infección. A continuación os hablo de otra institución, de otro organismo, de otra agencia que se encuentra adscrita al Ministerio de Sanidad, aunque la adscripción depende del gobierno que tengamos, ¿de acuerdo? A veces está adscrita al Ministerio de Sanidad, otras veces al Ministerio de Consumo. Yo en esta diapositiva la he dejado adscrita al Ministerio de Sanidad
¿De acuerdo? Y bueno, realmente importante es que con independencia del Ministerio de Adscripción sus funciones no cambian, siguen siendo las mismas. ¿Quién es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que recibe el nombre de AESAN? Pues es un organismo autónomo que está formado por más de 400 profesionales al servicio de la seguridad y de los legítimos intereses del consumidor. Estos profesionales están distribuidos entre sus 2 sedes de Madrid y 3 laboratorios: el Centro Nacional de Alimentación, que actúa como Laboratorio Nacional de Referencia para el análisis y la investigación de alimentos y plaguicidas, medicamentos, acrilamida, micotoxina, dioxina, y el Laboratorio de Biotoxinas Marinas, que es el laboratorio de referencia en la Unión Europea ubicado en Vigo, o el Centro de Investigación y Control de la Calidad, del que hablaremos a continuación. Entre las funciones y actividades que se pueden realizar en la AESAN por el farmacéutico titular destacan acciones a nivel de seguridad alimentaria y también de nutrición. A nivel de seguridad alimentaria es importante que sepáis que la AESAN controla el mercado de los alimentos para asegurar que esos alimentos que están comercializados cumplen con la legislación vigente. Además, gestionan y evalúan riesgos de los alimentos, riesgos que esos alimentos puedan tener para la población, y en base a ellos generan alertas para prevenir. Además, en materia de nutrición promueve la estrategia NAOS, que tiene por objetivo promover una alimentación saludable y la práctica de actividad física entre la población para prevenir la obesidad. Y elaboran pues una serie de planes, como por ejemplo el plan para mejorar la composición de alimentos y bebidas, en concreto para reducir el contenido de azúcares de los mismos, y actúan como observatorio de la nutrición y el estudio de la obesidad a nivel de España. Os recojo también aquí en esta diapositiva ejemplos de alertas y noticias que la AESAN ha emitido recientemente que están en relación con el COVID, por ejemplo. Alertan sobre la posible comercialización de complementos alimenticios que declaran que previenen, tratan o curan el COVID. Además, informan sobre las opiniones que tiene la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, es decir, la EFSA, sobre la existencia o la posibilidad de que los alimentos sean una fuente de transmisión del virus. Y bueno, pues hace unos cuantos de meses también informaron o alertaron sobre el brote de toxina botulínica en ciertas conservas de atún en aceite de girasol, así como de Listeria monocytogenes en la carne mechada. Como os dije anteriormente, el farmacéutico titular también puede desarrollar su función en el Ministerio de Consumo. Dentro del Ministerio de Consumo, pues podemos trabajar en el Centro de Investigación y Control de la Calidad, que se encuentra en Madrid. Este centro de investigación y control de la calidad tiene por objetivo prevenir el fraude y asegurar la calidad y la seguridad de los productos que nos podemos encontrar en nuestros comercios. ¿Qué tipo de productos? Pues tanto los alimentos como productos de tipo industrial. Además cuenta con una sección bastante importante de técnicas instrumentales donde se llevan a cabo pues análisis de cromatografía, tanto líquida como de gases, como de espectrometría de masas o de infrarrojos para detectar componentes tanto en alimentos como en cualquier otro tipo de producto que se encuentra comercializado. Por poneros un ejemplo, dentro de los productos alimenticios y en concreto dentro de los productos o los alimentos de origen animal, el Centro de Investigación y Control de la Calidad se encarga de determinar la presencia de conservantes, aditivos, metales pesados, aminas biógenas en pescado o parásitos. Llevando a cabo la determinación de la calidad de los alimentos mediante la realización de una serie de ensayos, como por ejemplo ensayos sobre el contenido en grasa y proteínas, ensayos de humedad o de cenizas. Y además, otra cosa que tienen que desarrollar para verificar que lo que se comercializa o lo que se dice que se está vendiendo corresponde realmente con el producto que es
es un examen del etiquetado, de la etiqueta, para poder identificar fraudes en la composición y en la declaración nutricional de, en este caso, los alimentos. Los farmacéuticos titulares desarrollamos nuestra acción también en el Ministerio de Defensa, en concreto en dos posibles instituciones, el Instituto de Toxicología de la Defensa o el Centro Militar de Farmacia, que aparecen representados en la diapositiva. El Instituto de Toxicología de la Defensa, también se conoce con las siglas de ITOXDEF, ¿de acuerdo? Es un órgano técnico de toxicología de las Fuerzas Armadas que se encarga de analizar en su laboratorio de referencia muestras biológicas de militares sometidos a controles periódicos y aleatorios para detectar drogas de abuso y sustancias psicotrópicas y evitar su consumo mediante la interposición de las sanciones oportunas. Además, analizan agua de consumo y uso por los militares en su base de operaciones para detectar posibles tóxicos usados en ataques del enemigo y también colaboran con el Instituto Nacional de Toxicología en determinadas ocasiones para identificar en muestras biológicas tóxicos utilizados, por ejemplo, en homicidios. En el caso del Centro Militar de Farmacia de la Defensa, está situado en Colmenar Viejo y es una herramienta esencial para garantizar la seguridad y la defensa nacional, puesto que constituye el único laboratorio dependiente de la Administración General del Estado que es capaz de producir y almacenar todos los medicamentos destinados a las Fuerzas Armadas, fabricar medicamentos huérfanos, que sabéis que son aquellos que no tienen económico para la industria, ¿no? Como por ejemplo los antídotos NBQ, que son antídotos nucleares, biológicos y químicos, que tan esenciales son no solo para la Fuerza Armada en su quehacer diario, sino también para el resto de la población en caso de catástrofe, ataques bélicos, accidentes. Y también pues sirve como depósito estatal estratégico para emergencia y catástrofe. Por último, tal y como podéis ver en esta noticia, ¿vale? Está en relación con lo que voy a decir ahora, el Centro Militar de Farmacia de la Defensa fabrica medicamentos para evitar desabastecimiento en situaciones de emergencia sanitaria, como la pandemia de COVID que estamos sufriendo actualmente y en la que le ha encargado el gobierno que se encargue de fabricar genéricos para bueno, poder afrontar mejor el tratamiento. Por último, hablaros de las funciones del farmacéutico titular en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. En concreto, a este ministerio pues, se adscriben los servicios de inspección farmacéutica, que como os comenté al principio de la presentación son los servicios periféricos del cuerpo de farmacéuticos titulares, que realizan o llevan a cabo su labor en la área de sanidad de las delegaciones y las subdelegaciones del gobierno, de aquellas capitales de provincia donde haya puesto de inspección fronteriza. El servicio de inspección farmacéutica depende de manera orgánica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de forma funcional del Ministerio de Sanidad, en concreto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Esto significa que es la agencia la encargada de controlar todas nuestras funciones. Para que os hagáis una idea de qué labor llevamos a cabo en las subdelegaciones del Gobierno o los servicios de inspección farmacéutica, hemos preparado un vídeo que a continuación os vamos a poner, por aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras. No obstante, antes de que lo veáis, es un vídeo cortito, os diré que en la área de sanidad llevamos a cabo inspecciones de industria de productos sanitarios, cosméticos, biocidas y por mandato de la agencia también de medicamentos. Autorizamos las importaciones y exportaciones de los medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y biocidas que llegan a los aeropuertos, los puertos. Hacemos el control de drogas y estupefacientes, de tal manera que tenemos que elaborar informes analíticos que sirven de base para imponer las sanciones oportunas a los traficantes, compareciendo como peritos judiciales cuando se celebra la vista del juicio. Y por último, damos respuesta a consultas que varias empresas nos hacen. Bueno, pues os dejo con el vídeo.
abordamos ya la última parte de la presentación, que está en relación a dónde podéis encontrar información sobre las convocatorias del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares. Os dejo aquí este link, ¿de acuerdo?, para que investiguéis vosotros mismos un poco. No obstante, yo os he recogido lo más importante que os quiero decir, ¿de acuerdo? Cuando clicáis en este link os vais a encontrar información sobre la última oferta de empleo público que haya hecho el Ministerio de Sanidad en relación con el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares. Clicando en esta resolución podréis tener acceso a la convocatoria, que es este BOE que se publica, ¿de acuerdo? En la convocatoria, una convocatoria ordinaria de la oposición de este cuerpo, encontramos información relativa al número de plazas que se convocan, al tipo de proceso selectivo y el número de pruebas del que consta, y también cuál sería o será el temario de la oposición. La última convocatoria, de acuerdo, que se hizo para realizar exámenes a lo largo del año 2019, el programa constaba de aproximadamente unos 150 temas que estaban divididos en 3 partes. La parte primera, con unos 32 temas, incluía legislación transversal nacional e internacional y también sobre instituciones nacionales e internacionales, como por ejemplo pues, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea. Y es un tema bastante, bueno, es una parte del temario bastante general. Incluso algunos de los temas no son propios de los farmacéuticos propiamente dichos, sino que se incluyen en todas las oposiciones del cuerpo A1. La segunda parte del temario, pues, constaba de unos 40 temas, ¿de acuerdo? En esta segunda parte se incluían temas que iban o estaban en relación con conocimiento de estadística, epidemiología, procedimiento de autorización de medicamentos, sistema de gestión de calidad en empresas, fabricante de medicamentos y principios activos y normas de correcta fabricación. El bloque sin duda más extenso es la parte tercera, que consta de unos 74 temas, y estos son ya bastante variados y bastante densos. Se tiene que estudiar farmacovigilancia, distribución de medicamentos, regulación de medicamentos genéricos, el Sistema Nacional de Salud, legislación alimentaria, regulación de productos sanitarios, regulación de cosméticos, galénica, farmacocinética, estudios preclínicos, ensayos clínicos, farmacología y temas relacionados con la calidad del agua. De todas maneras, quiero resaltar que estos pequeños bloquecitos en los que yo he dividido el temario son a título orientativo. Hay muchos más temas que hay que estudiar, ¿de acuerdo? De tal forma que os recomiendo que le echéis un vistazo a la convocatoria completa. Yo, por ahorrar tiempo y por no aburriros, lo he hecho de esta forma, ¿vale? Pero lo suyo es que os metáis en la convocatoria, que la descarguéis y que la investiguéis por vosotros mismos. El proceso selectivo, si tenéis curiosidad por cuáles son los exámenes que tenemos que hacer y cuántos son, aquí os lo traigo. La fase de oposición consta de 4 exámenes, ¿vale? Un primer ejercicio es un examen tipo test que tiene pues unas 4 posibles respuestas válidas. Normalmente el test consta de 120 preguntas. Una vez que se aprueba el test, pues se haría el segundo ejercicio, que consiste en una traducción directa de un texto en inglés, ¿de acuerdo? Sin diccionario lo pone en la convocatoria, pero es algo obvio. Es una traducción de un texto en inglés. Normalmente se tienen unos 45 minutos para poder realizarla, y la dificultad del examen radica en que en ese tiempo tienes que traducir todo el texto a ser posible, y además se tiene que traducir de una forma, bueno, siguiendo una serie de formalidades que aprenderéis durante el estudio en caso de que os decantéis por realizar estas oposiciones. No el conocer o el saber inglés de forma previa o el haber estado viviendo en el extranjero durante años como yo estuve no os garantiza el aprobar, puesto que se trata de un tema bastante técnico, ¿de acuerdo? Entonces hay que manejar muy bien los conceptos que se estudian durante la oposición para dotar al texto finalmente traducido de buena calidad y de coherencia. El tercer ejercicio os lo remarco aquí porque intentaron cambiarlo en la última convocatoria, ¿de acuerdo? Quisieron que fuesen 3 temas cantados, pero al final
lo que hicieron fue respetar la tipología de examen que se había dado hasta esta última convocatoria, que es un examen de desarrollo, ¿de acuerdo? Lo que pasa que en este desarrollo os preguntan un tema de la parte 2 y 2 temas de la parte 3. Cada tema lo tenéis que desarrollar en un tiempo de 1 hora. Y luego estos temas se leerán, se hará una defensa ante el tribunal en una segunda parte del examen, ¿vale? El cuarto ejercicio, pues, es un supuesto práctico. Es un supuesto práctico, pues eso, de casos que os vais a encontrar en la realidad. El tiempo, pues, son aproximadamente unas 2 horas para resolverlo, y también tiene una segunda parte como el tercer ejercicio, ¿de acuerdo? En un primer día vais a Madrid, resolvéis el supuesto práctico de manera escrita, y luego en un segundo día tenéis que ir a hacer una defensa, una lectura pública del cuarto examen. Eso significa que cualquier persona que esté interesada en el proceso selectivo puede acceder al aula que te toque, ¿vale? No estás tú solo, estás tú con el tribunal y además toda aquella persona que pueden ser incluso compañeros tuyos de la oposición que quieran ver cómo lo hace. De esta forma os podéis encontrar con que tenéis 4 exámenes, pero 2 de ellos como mínimo tienen 2 partes, ¿vale? En mi año el segundo examen, es decir, el texto de inglés, también tenía una segunda parte, de tal manera que en esa segunda parte leías lo que habías traducido y además tenías que responder a ciertas preguntas que el tribunal te hacía en inglés. Pues los exámenes se hacen en Madrid, ¿de acuerdo? El primer examen se suele hacer en facultades que tienen una gran capacidad para albergar opositores. Normalmente al primer examen se presentan alrededor de unos 600 opositores, o por lo menos esa era la cantidad de gente que se presentó en mi año. Y ya a medida que va transcurriendo el proceso selectivo, pues los edificios se van modificando y pasamos de facultades a otros centros más pequeñitos, como pueden ser cierta aula del Ministerio de Sanidad o de la agencia. En las últimas convocatorias se han convocado desde unas 25 plazas en 2015 hasta unas 47 en esta última convocatoria del 2018. Si veis, ha sido un número que va increciendo. De todas las plazas que se convocan, bueno, tengo que especificar, aunque me imagino que ya lo sabéis, que son plazas que se convocan a nivel nacional, es decir, 25, 32, 42 o 47 plazas para toda España. No todas las plazas se cubren. En la mayoría de las convocatorias hay plazas que se quedan desiertas, ya sean plazas pertenecientes o las que se reservan a minusválidos o bien plazas que no se han cubierto porque ese año no se ha llegado al nivel requerido. Entonces, el llegar al cuarto examen no te garantiza que la plaza vaya a ser tuya, lo tienes que hacer muy, muy, muy bien, ¿vale? ¿Cada cuánto tiempo se convocan estas oposiciones? Pues excepto en el periodo de 2011-2014, que hubo un parón debido a la crisis, ¿vale? La convocatoria es anual. Actualmente, ¿qué ocurre? Que no solamente farmacéuticos titulares, sino todas las oposiciones en general se encuentran, bueno, tienen los plazos suspendidos, ¿vale? Lo cual no significa que cuando todo esto pase vuelvan a convocarse. Entonces esto es un punto a favor. Todos los años, hasta que aprobéis, tendréis la oportunidad de volver a presentar. Entonces, yo la recomendación que os doy es que si os gusta el temario, no os lo penséis, ¿de acuerdo? Porque como habéis visto en el vídeo, la recompensa es verdad que merece la pena y que el temario pues es llevadero. Muchas gracias a todos, ya por último, y mucho ánimo, ¿de acuerdo? Como os pongo en esta última diapositiva y también en nombre de mis compañeras, todo es posible si lo intentas. Perdonad si ha habido algún tipo de problemilla técnico, es difícil comunicaros todo lo que pretendemos de esta forma quizás tan fría, no es tan fácil ni tan cercano como si lo hiciésemos de manera presencial, pero bueno, espero haberos sido de ayuda.